Bien, buenos días. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Estamos hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022. Les voy a compartir pantalla y me dicen si pueden visualizar, por favor. Bien, vamos a iniciar con esto. En cualquier momento, si no escuchan o no ven, me dicen, por favor. Bueno, resulta que una de las características más importantes que tiene la ciencia, o sea, todas las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, aunque hay que reconocer que el día de hoy como el límite entre lo que es ciencia básica y ciencia aplicada es un tanto difícil de observar. Antes era más fácil porque, pero déjenme que voy a cerrar. Antes era más fácil hacer la distinción entre lo que es ciencia básica y ciencia aplicada. Y eso es porque pues las personas antes se especializaban, digamos, si eso era un biólogo, se especializaban en las ramas principales, digamos, de la biología, ¿no? En la botánica, la taxonomía, la sistemática, la zoología, la ecología, las ciencias marinas y nada más. Y eso era considerado en su momento eh, como las ramas principales o como ciencia básica dentro de la biología. Sin embargo, el día de hoy sabemos que el conocimiento es tan amplio, ¿verdad? Y las áreas de conocimiento son tantas que no es fácil encasillar a la ciencia como ciencia básica y ciencia aplicada, pero en general lo que quiero decir es que una de las características más importantes del método científico o de la ciencia en general es que hacemos las cosas siguiendo un procedimiento sistematizado, esto que conocemos como método científico. Si usted se quiere dedicar a producir conocimientos en la ciencia, y con eso me refiero a varias cosas, ¿verdad? Producir conocimientos en ciencia involucra que usted, en primer lugar, en esta etapa en la que están ustedes ahorita, se prepare bien, ¿verdad? Se prepare profesionalmente, desarrollando todas las habilidades que necesita para su ejercicio profesional como un biólogo. Pero aparte de eso, requiere también que usted dedique parte de su vida incluso a la investigación científica que genera el nuevo conocimiento. Un conocimiento que puede ser un conocimiento bastante puro o purista, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en biología podemos plantear investigaciones en donde al hacer una descripción de una especie, por ejemplo, una especie nueva, pónganle, que no era conocida por la ciencia, al hacer ese tipo de descripciones, nosotros podemos dedicar mucho tiempo a estudiar, digamos, aspectos de la morfología o aspectos de la genética o aspectos de la anatomía de esa especie nueva. Y eso es considerado ciencia pura. ¿Por qué? Porque estamos aportando conocimiento sobre un ser vivo que no se conocía y estamos detallando, describiéndolo en todos los aspectos posibles o en un aspecto en particular. Y tal vez esa información sobre el por qué esa especie tiene esa constitución genética y no otra, tal vez esa información no sea útil el día a día para resolver un problema de la humanidad como especie. Pero sí es útil desde el punto de vista científico porque es conocimiento nuevo. Pero por otro lado también, y siguiendo con el ejemplo de una especie nueva, digamos que el enfoque que usted le da a una investigación en relación a una especie recién descubierta o descrita, que puede ser descrita por usted mismo, puede ser que el enfoque que le dé más bien usted es la aplicabilidad o la importancia que tiene esa especie, por ejemplo, en
la producción agraria, digamos que sea un insecto, la producción agraria o la producción de alimentos o la polinización o algún aspecto de su utilización en terapéutica humana, por ejemplo. Entonces ya ese conocimiento que se está generando en ese momento es ya un conocimiento más aplicable al día a día, resuelve una problemática, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, ¿no? La ciencia es una sola, sin embargo, tenemos que estar claros que nosotros podemos aportar conocimientos nuevos a la ciencia en general, a las ciencias en general, o podemos no solamente aportar conocimientos nuevos, sino también aplicar esos conocimientos a un problema en concreto o a una situación en concreto que aporta de alguna manera un alivio o que aporta una solución a alguna situación en el devenir, en el día a día de los seres humanos, de la humanidad como tal. Entonces, y todo esto, no importando si usted es un biólogo, puede ser usted un matemático, puede ser usted un físico, pero el punto es que la ciencia en general sigue un método, sigue un procedimiento. Todos los científicos en el mundo van a seguir el mismo procedimiento y usted está ahorita en un primer contacto con ese procedimiento, que conocemos como método científico, que consta básicamente de observar el mundo que nos rodea, observar el ambiente que nos rodea, analizarlo, em, plantearse preguntas sobre ese fenómeno, sobre ese sujeto o ese objeto que estamos considerando, recolectar datos, procesar esos datos, formular hipótesis, plantear una metodología para procesar o utilizar esos datos en un experimento, por ejemplo, y obtener resultados que nos van a llevar a conclusiones. Entonces, eso de manera muy general, ¿no? O sea, eso que esquema que usted tienen ahí en en la imagen es un esquema muy general de cómo trabaja el método científico. O sea, ya sabemos que tiene partes, ¿no? O sea, ahí no están todas las partes, sino solamente es un enfoque resumido de lo que es el método. Pero las ciencias son sistemáticas. Hay que realizar procesos paso a paso, ¿verdad? No saltándose el orden de esos procesos. Entonces, en vista de eso, o considerando eso, nosotros vamos a tratar hoy de analizar un poco el tema de las normas que se utilizan eh, actualmente en ciencia para hacer las referencias bibliográficas en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestros escritos científicos o en nuestros escritos técnicos. Recordemos que nosotros no estudiamos pues, para ser relatores o para ser escritores propiamente, no. Pero un requisito que debemos de desarrollar es el saber expresar en un documento escrito, saber expresar nuestras ideas, nuestras propuestas y nuestras investigaciones, nuestros resultados y nuestras conclusiones. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y uno de esos requisitos para poder aprender a hacer este trabajo bien es referenciar la información de otros. Porque realmente esto de las referencias bibliográficas existe porque cuando nosotros planteamos una investigación y buscamos la información o los antecedentes de lo que hay, quién ha hecho algo, qué se ha hecho sobre ese tema, sobre ese fenómeno, nosotros buscamos información de otros, no es nuestra. Y como no es nuestra, tenemos que tener ética y respeto profesional y citar a aquellas personas que sí generaron esa información. Y por eso están estas normas, ¿no? Hay muchísimas normas para poder citar la información de otros. Hay muchas normas. Nosotros utilizamos, o por lo menos se está utilizando a nivel de las ciencias actualmente, se usa mucho las normas APA. No solamente existen las normas APA para poder hacer una referencia bibliográfica, hay otras más. Hay una que se llama Vancouver, hay una que se llama CGH, hay una que se llama formato RIS. Hay muchas, pero esta es una de las más utilizadas. ¿Y por qué es necesario que uno conozca
las normas para poder citar la información de otros, citar los datos de otros, los resultados de otros. Bueno, básicamente lo que deseamos con este enfoque es que se conozca el uso responsable, el uso ético y el uso legal, porque esto hasta es una cuestión legal. Usted no puede utilizar datos de otro sin citarlo, porque al hacerlo se los adjudica como suyos y usted entra en un conflicto de derechos de autor, ¿verdad? Los datos están protegidos, los resultados de una investigación, por ejemplo, están protegidos por derechos de autor. Y eso tiene consideraciones legales. Toda la información que nosotros utilicemos, todos los antecedentes que nosotros citemos de otras personas están protegidos por ley. Y eso debemos de nosotros saberlo y hacer un uso correcto de esos datos. También conocer algunos estilos bibliográficos más comunes en América Latina según el área de conocimiento. APA es uno de esos estilos bibliográficos, es una de esas normas que es muy común utilizarla para hacer referencias. La forma correcta también de insertar bibliografía, insertar tablas y figuras según las normas APA. O sea, APA es un mundo muy grande de procedimientos que uno debe de aprender y aprende uno con el tiempo y que al aplicar ese conocimiento, pues uno va entendiendo mejor cómo se utilizan. Hay muchísima bibliografía que nos enseña a utilizar las normas APA o las normas Vancouver o las normas ISO o las normas RIS. O sea, hay bastante documentación. Por ejemplo, aquí ven ustedes algunos manuales. Por ejemplo, este no es de acá, ¿no? Dice Universidad Nacional de Educación. Esto creo que es de Chile. Esta es un manual. Aquí solo es un ejemplo, no es necesariamente uno que vamos a utilizar o que utilizamos aquí en Honduras o aquí en nuestra carrera, no. Hay manuales de redacción de investigación investigativa o, así, o de investigación académica, dicen algunas veces, donde también hacen unos resúmenes de este tipo de normas para referencias bibliográficas. Y esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Que es la elaboración de un trabajo académico o de un trabajo científico requiere la inclusión de una bibliografía sistemática y estructurada. Todo trabajo científico, todo documento científico va a tener referencias bibliográficas, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque partimos del hecho que nosotros aportamos conocimientos que no necesariamente son del todo novedosos, pero que actualizamos de repente en algún momento un tema y que estamos utilizando antecedentes previos de otras personas. Esa es la razón, ¿verdad? Porque en ¿Y ciencia, cuando hacemos un captura, licenciado? claro, cuando usted plantea algo que es tan novedoso, que no hay casi información, yo le puedo asegurar, el día de hoy, tal vez hace unos 50 años atrás, el enfoque iba por donde usted lo dice, pero ya ahorita, en este momento del tiempo, en este siglo XXI en el que estamos, aún las ideas más novedosas pueden ser referenciadas con antecedentes que ya están ahí. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted es una bióloga que se especializa en neurociencias y que está estudiando el cerebro humano. Sabemos que el estudio del cerebro es complicado y realmente sabemos que nosotros los seres humanos pues sabemos poco, ¿verdad? De muchísimos procesos que se dan en el cerebro, no estamos seguros cómo se dan. Entonces, digamos que actualmente usted es una neurocientífica y usted está estudiando, esto es un ejemplo nada más, usted está estudiando de, el efecto en el desarrollo del cerebro de una persona, el efecto que tiene el desarrollarse en una familia, dentro de un círculo familiar, ¿verdad? ¿Cómo afecta eso al desarrollo del cerebro de un niño? Em, sabemos, por ejemplo, que los genes codifican información de lo que somos, ¿verdad? Sin embargo,
las nuevas investigaciones en neurociencias nos dicen que no solamente los genes determinan al final quiénes somos, sino que esos genes con los que ya nacemos y con los que no nos podemos liberar de ellos porque nacemos con ellos, nacemos con esa información codificada de nuestros padres, que nos heredan nuestros padres, pero aún hoy sabemos que no solo la información codificada en los genes determina lo que somos nosotros, sino que también la expresión de esos genes tiene que ver con el ambiente en donde usted se desarrolla. Un ejemplo claro de esto es aquello que siempre le dicen a usted. Si sus papás son diabéticos, usted va a ser diabética. Eso se lo dicen los médicos actualmente. Cualquier médico le va a decir eso. Y eso no es del todo cierto, porque la neurociencia las neurociencias actualmente nos enseñan que si usted es hijo de diabéticos, por supuesto que puede, y esto no es al 100% que siempre va a ser así, puede haber heredado los genes que están codificando las proteínas que van a desencadenar esa enfermedad en usted. Usted pudo haberlas heredado, pero puede que no los haya heredado. Pero digamos que sí los heredó. Eso no quiere decir que usted vaya a ser diabética. Para que usted llegue a ser diabética, tiene que su estilo de vida, por ejemplo, su forma de alimentarse, su forma de vivir en cuanto a si es sedentario o no, eso va a determinar mucho si al final usted realmente va a desarrollar la diabetes. Entonces, digamos que es un tema novedoso, ¿no? Pero aún así, hay antecedentes que vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque no es el primer estudio sobre el cerebro que hay. Entonces, lo que se sabe del cerebro ya está como bien estandarizado, ya está bien conocido por todos. Y cada cosa nueva que va saliendo, en realidad, debe tomar antecedentes de lo que ya hay, de lo que ya se sabe. Entonces, al final, no puede, es imposible que usted no vaya a utilizar referencias. Es imposible. ¿Por qué? Porque usted tiene que, y más si es un tema nuevo, usted tiene que enmarcar al lector, usted tiene que enmarcarlo en el tema, hablando de lo general para luego llegar a lo específico. Si usted está descubriendo algo nuevo en el cuerpo, en el cerebro, usted no puede empezar a divulgar esa información con lo específico. No, tiene que empezar de lo general para llegar a lo específico. Y al empezar con lo general, usted tiene que citar lo que ya existe. Usted tiene que citar la información que ya hay, los antecedentes que ya se conocen sobre el cerebro o sobre un área en particular del cerebro que ya haya sido estudiada y de la cual usted está desarrollando un nuevo enfoque, por ejemplo, y aportando nuevas luces sobre los procesos que se llevan a cabo en esa área del cerebro. Entonces, al fin y al cabo, siempre vamos a tener que hacer referencias. Siempre. Toda la vida. Eso no va a cambiar. Cuando usted descubre una especie nueva, si usted, como somos biólogos, ¿verdad? Y es como una de las cosas que nos encantaría hacer en algún momento de nuestra vida, descubrir una especie o varias especies nuevas. Obviamente la descripción de esa especie es una descripción novedosa. Sin embargo, esa especie no es una isla. Esa especie no es única. Esa especie está dentro de un grupo, está dentro de un linaje. Entonces usted tiene que hacer comparaciones con el linaje al que usted piensa que pertenece esa especie. Y para eso tiene que hacer comparaciones, tiene que hacer estudios de museo, comparación con preservados y una serie de situaciones más, de procesos más. Y usted tiene que buscar la información que ya hay sobre ese grupo. Entonces al final, digamos que temas novedosos, que yo no voy a tener que hacer ningún tipo de referencia, no existen. No los hay. Todo está enmarcado en la realidad en la que vivimos y todo está enmarcado en el conocimiento que ya se tiene de esa realidad en la que vivimos. Entonces, interesante, ¿verdad? Es un tema bastante interesante este. Am, bueno, aquí hay una serie de cosas que hay que conocer y que considerar. ¿Para qué sirve la redacción bibliográfica? Entonces, vea, por un lado, sirve para redactar
referencias bibliográficas que dependen del área de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay normas de escritura que son propias de las ciencias naturales, por ejemplo, pero hay normas de escritura que son propias de las ciencias humanitarias o de las humanidades o de la literatura. Y usted no va a aplicar en ciencia una norma para citar bibliografía de las humanidades cuando su trabajo es en ciencias naturales. Entonces, hay normas distintas de escritura. No es lo mismo que usted haga una descripción de un fenómeno natural a que usted haga una narración de un personaje ficticio, si hablamos de literatura, por ejemplo. Entonces, hay normas distintas para poder referenciar lo que existe, la información que existe en el área de conocimiento que sea. Luego, también sirven para hacer un uso correcto de las normas, ¿no? Es decir, cada norma tiene unas ciertas particularidades y cada norma es algo distinta. Tiene la misma finalidad la norma, que es sistematizar la información, sistematizar el conocimiento y referenciarlo por aspectos de ética y de responsabilidad de la información en el manejo y uso de la información. Pero cada norma de citar bibliográficamente la información es distinta y tiene ciertas características propias. También esto dice, permita que todo científico o investigador presente su trabajo de investigación bajo la norma exigida. Si usted redacta una investigación y la escribe utilizando normas APA, por ejemplo, en su documento, ese documento, como es una norma internacional y es una norma estandarizada en todas partes del mundo, entonces usted puede presentar su trabajo en cualquier parte del mundo y estará redactado de la forma correcta en base a las normas. Entonces, es una manera de estandarizar el conocimiento. No por nada tampoco en ciencia, por ejemplo, utilizamos el lenguaje de latín, o se ha utilizado siempre el lenguaje de latín, la lengua muerta de latín, para poder estandarizar la taxonomía y la sistemática. Se hace porque se presenta la facilidad y la viabilidad de que esa lengua muerta pueda ser usada internacionalmente. Y como ya convenimos todos en ciencia, por lo menos en ciencias naturales, ya convenimos, ya se ha convenido de forma internacional que los nombres científicos y que toda la taxa de los organismos vivos va a ser escrita en latín y eso viene desde Linneo, ¿verdad? Eso viene desde 1700 y algo, cuando Linneo desarrolla esas normas de clasificación taxonómica, esa forma de ubicar los organismos vivos en categorías utilizando el latín. Y hemos aceptado que es un método correcto, un método común para todos, que sigue siendo útil, entonces es muy fácil seguir la reglamentación para utilizarlo, ¿verdad? Conocer y seguir la nomenclatura taxonómica que se necesita en botánica, en zoología o en otras áreas del conocimiento de las ciencias biológicas para poder aplicar esas reglas que hay sobre cómo utilizar el latín. Entonces, es una manera de estandarizar la información y estandarizar la forma como presentamos esa información a la comunidad científica internacional. Entonces, como les digo, hay muchas normas que tienen como objetivos la estandarización en los datos, en la presentación y en la divulgación de los datos, de los resultados de las investigaciones que se hacen en diferentes áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, también se utilizan estas llamadas normas Vancouver. También son utilizadas. Se usan bastante, por ejemplo, normas Vancouver, digamos, para hablar de algo bien práctico. Se usan bastante en investigación biomédica, ¿verdad? En todas aquellas ramas de la ciencia que se dedican al estudio de, por ejemplo, de la aplicación de organismos vivos en algún aspecto de la vida humana. Por ejemplo, en microbiología se usa bastante la norma Vancouver también, que como dice aquí es un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos
o de documentos inéditos de un investigador, de un grupo de investigación o de unos investigadores en el ámbito de las ciencias de la salud. O sea, es como unas normas que cubren aspectos estandarizados de las investigaciones en salud, de la investigación biomédica. No solamente la gente de microbiología las usa, sino que las utiliza también, por ejemplo, la gente de medicina, las usan en química y farmacia, para dar unos ejemplos, ¿verdad? Nosotros ya en biología y en todas las ramas de la biología, incluso muchas veces en el área de las humanidades, también utilizan normas APA, el formato de referencia, como dice aquí, para las ciencias sociales, como la psicología, la educación, la economía, el derecho, y también las ciencias naturales como nosotros. Y hay otras más, ¿verdad? Están las normas de Chicago, están estas que se llaman estas son para ingeniería, las IEE, estas son de ingeniería, están normas como las ISO 690, que tiene que ver más bien con el tema de monografías, periódicos, artículos de libros, etcétera. Y estas normas a uno se las piden en algún momento cuando presenta documentos científicos. Ustedes, si se van a dedicar a la investigación científica, si ustedes quieren publicar sus resultados de investigación en una revista internacional, una revista de amplio impacto internacional, como por ejemplo la revista Nature o la revista Science, por ejemplo, le van a pedir que siga una cierta normativa en cuanto a la redacción del documento y en cuanto a la referenciación de los datos. Entonces le van a pedir una de estas normas, se la van a pedir. Entonces es bueno que uno se capacite, por un lado, de manera individual, personal, en la forma correcta de aplicar las normas APA, y por otro lado también pues es bueno sacar cursos, ¿no? O sea, cursos. Nosotros teníamos la intención de sacar un curso para ustedes con la gente de la biblioteca virtual de la universidad, pero ha habido unos impases y por eso no se ha podido, pero quizás todavía se pueda. Yo estoy tratando de que me den fechas, porque si ellos nos dicen que sí, ese curso duraría 10 horas y el curso de 10 horas comúnmente se lleva a cabo en una semana. Así que dependo todavía en esta semana de que me den una, digamos, carta libre para que si se pudiera la otra semana ustedes llevaran todos los días, creo que sería como 2 horas, para que ustedes puedan manejar de forma mejor, más adecuada, como debe de ser, sistematizada, normas APA utilizando un programa para manejar esas referencias bibliográficas que se llama Citavi, ¿verdad? Que ha sido muy utilizado por mucho tiempo aquí en Centroamérica. Se usa mucho el Citavi. En otras universidades aquí en el área centroamericana se usa Citavi, se usa EndNote. Estos son programas que ayudan a manejar las referencias bibliográficas. Y dentro de esto está el uso de normas APA, ¿verdad? Que siempre uno es necesario que las vaya conociendo. Les voy a poner unos ejemplos de cómo las normas APA nos ayudan a estandarizar la forma, el formato de presentar los datos, por ejemplo, en una tabla. Entonces, para una tabla, las normas APA dicen lo siguiente. Dice, el primer elemento visible de la tabla comienza en mayúscula, termina con el número de la tabla, como por ejemplo poner tabla 1, tabla 2, si usted en el documento va a poner más de una tabla. Luego trata el nombre de la tabla, que es el título, que debe de ser corto, debe de ser simple, descriptivo, que se debe de escribir en cursiva. Eso es una norma, una regla que tiene que seguirse. Luego que la tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales. La superior, dice la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Luego dice que cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. Luego con el contenido de la tabla, si se pone una nota al pie,
la nota va después de la línea inferior, de la última línea, y que luego dice que si la tabla no es de autoría propia y se toma de otra publicación, en la nota de la tabla se debe agregar el autor original, que es la referencia de la tabla. Ahora, esto es instrucciones. ¿Ya? Estas son instrucciones dentro de las normas APA para visualizar información en forma de tablas, ¿ya? Para presentar información en forma de tablas en el documento. Ahora, ¿cómo se ve? Se ve así, ya en la práctica. Hay otras situaciones que tienen que considerarse también, como el tipo de letra que se usa, el tamaño de letra que se usa en una tabla en relación al tamaño de letra que se usa en el contenido del documento. Entonces, vean, las reglas decían que se utilizara el título tabla, que se utilizara esta como etiqueta que dice tabla y el número de la tabla. Luego el nombre, que tiene que ir en cursiva, entonces ve aquí. ¿Ve? Y que debe de ser breve, claro y explicativo. ¿Ve? Así, es en ese orden, de esa manera. Y luego, como dice acá, solamente se ubican estas 3 líneas horizontales. Fíjese que eso uno no lo sabe hasta que no se pone a estudiar las normas. Y de repente esto es bien común cuando uno lo ve en los libros de biología o lo ve en los artículos de ciencia. Y uno no se percata de esto, pero es una norma. Por eso es que casi siempre los datos que usted mira así en tablas, ya que estamos hablando de tablas, en los libros de biología, en los libros que hablan sobre cualquier tema, ¿verdad? Plantas, hongos, etcétera, o en los artículos científicos, y usted ve que la presentación de esas tablas es igual, pues básicamente la misma, con algunas excepciones, ¿no? Por el contenido, por la particularidad del contenido, pero mire que básicamente son así. 3 líneas, no se ponen así como cuadrículas ni nada de eso, sino que títulos acá y luego la información en columnas y filas. Y luego, como dice acá, si esto no es de su autoría, usted tiene que hacer esto. Tiene que poner una referenciación de quién. Y esto pasa mucho, ¿no? Porque nosotros estamos utilizando constantemente información de los demás. Y eso es así, eso es normal. O hay ocasiones en las que nosotros creamos nuestras propias tablas porque los datos que estamos presentando son nuestros. Son 100% nuestros. Mi trabajo, esto yo lo hice. Y yo lo estoy sistematizando, soy yo. Entonces, claro, no es necesario poner una referencia de la tabla. Pero si no es suyo, usted tiene que utilizar una referencia de tabla. Entonces, esto, por ejemplo, ¿va? Estamos hablando solamente aquí en este ejemplo de tablas que llevan instrucciones de cómo se ponen. Figuras es otra cosa también. Las figuras es importante seguir normas. Dice aquí, al momento de insertar una figura en el documento, hay que tener en cuenta las características que deben de tener los elementos de esta figura. Por un lado, dice, figura como título es lo primero que debe visualizarse. El tamaño no debe superar los márgenes del documento. Eso no lo respetamos muchas veces. Porque muchas veces cuando hacemos la descripción de la figura, escribimos un montón de texto y casi siempre es mucho y si no lo encuadramos en los márgenes, a veces tendemos a sacarlo del margen de la figura o del margen del texto y se ve feo, se ve bastante feo, de hecho, no se ve profesional. Entonces, mire acá, no debe superar los márgenes del documento y debe de ir el nombre figura primero. Ahora dice acá, nota de la figura. Debe comenzar con el número de la figura. Ejemplo, figura 1, seguido de la descripción de la figura. Como se puede ver acá. Figura X, por decir un número X, y luego la descripción. Una descripción que debe de ser clara, precisa y breve. No debe de ser una descripción muy grande. Y también tiene mucho que ver en las normas el tipo de letra que usa, el tamaño de letra que usa, eso también se considera. Y por ejemplo, en las figuras, si la figura igual no es suya, después de la descripción,
usted debe de poner quiénes son los autores y citar el año, si viene de una publicación. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debe de hacerse siempre? Que cuando nosotros hagamos una cita, tengamos el cuidado de que esa cita siempre traiga el nombre del autor, el año de publicación, por lo menos, y si es posible, en la medida de lo posible, debería de ser así, la descripción de dónde se encontró, ¿verdad? O el tema del libro o el tema del artículo científico de donde fue tomada esa figura. Y eso muchas veces no se hace, pero es lo correcto, porque si nosotros estamos usando algo que no es nuestro, necesitamos citar de quién es. Ok, entonces hay muchas cosas más que uno debe de considerar acá para poder pues, realizar un trabajo de calidad, ¿no? El tema del plagio es un tema delicado. No es necesario tampoco. No es necesario que nosotros plagiemos los datos de otros. Lo único que tenemos que hacer es citarlo, nada más. Es innecesario plagiar. Plagiar es utilizar los datos. Usted lo sabe bien, pero ya que estamos en el tema, digamos, usted plagia los datos de otro o los resultados de otro que usted no generó, no son suyos. Los plagia cuando los utiliza en un documento y no los referencia. O sea, no hace la referencia de autoría de esos datos. Entonces, al hacer eso, parece que los datos son suyos o parece que usted fue quien los generó, cuando en realidad no es así. Y esto es un tema muy generalizado y es como algo que se ha arraigado en nuestra mente, que debemos de desarraigar, porque esto es delicado. Y como les digo, esto no solamente tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones legales, ¿verdad? Porque cuando los documentos son publicados, están sujetos a la legislación, a las leyes de derechos de autor. Y usted puede ser demandado, y usted puede ser multado, y usted creo que en algunos casos puede ser hasta encarcelado, dependiendo de la manera como maneje esos datos que no son suyos. Entonces, esto es delicado y no es ético, ¿verdad? Porque los datos no son nuestros y tenemos que referenciar el autor. Pues hay tres formas básicas, ¿no? De cómo representar el trabajo de otro en un escrito, en un documento técnico, en una propuesta de investigación, en una tesis, etc. Hay tres formas. Citarlo directamente. Y citarlo directamente es poner la referencia de autor, año y en la bibliografía uno pone todos los datos de la publicación. En el texto, cuando lo cita directamente, usted solamente pone el autor o los autores y el año de publicación o el año en el que se publicaron esos datos. Eso va en el texto. Para eso hay reglas, ¿no? De cómo hacerlo. Incluso cómo citar cuando hay casos de publicaciones en donde hay más de 2 autores, ¿verdad? Que hay 3, 4, 5, 6 autores o más. Entonces, hay una reglamentación para saber cómo hacer esa cita. Escribirla de forma correcta en el texto y en las referencias bibliográficas al final del documento. La otra forma de representar el trabajo de otros es parafrasear lo que esos autores o ese autor dijo sobre algo. Y ahí también hay unas reglas de cómo referenciar el autor o los autores. Y la otra es el resumir sus argumentos o sus hallazgos, que también hay una manera de redactarlo y hay una manera de citarlo. Entonces, en realidad, vean, hay muchísimas cosas que aprender para hacer un trabajo ético y presentarlo de manera correcta. O sea, hay muchas cosas que aprender en esto. Esto de las formas de paráfrasis, la forma como se deben de citar esos datos de otros autores, por ejemplo, en la cita directa o textual, que es una de estas formas.
No se hace ningún cambio al texto original. Por ejemplo, si usted está haciendo una cita directa, mire lo que dice acá. No se hace ningún cambio al texto original. Usted lo pone tal cual. El texto se escribe entre comillas o en bloque aparte. ¿Se ha fijado a veces que cuando usted agarra un documento y encuentra una frase o una oración que está entre comillas? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que usted está citando directamente lo que dijo otro autor con las palabras textuales, ¿verdad? No está parafraseando, no está resumiendo, sino que está citando directamente lo que el autor dijo sobre X o Y tema. Eso es una norma también que se puede hacer y que se debe de hacer cuando el momento lo requiera. Se da el crédito al autor indicando la página entre paréntesis al final de la cita. Esto lo entendemos en la práctica, entonces tenemos que ver algunos documentos para ver los ejemplos de cómo esto se puede notar en un documento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer hoy porque ya no tenemos mucho más tiempo, vamos a terminar ahí. Vamos a continuar con este tema de las citas porque, como les digo, la perspectiva que debemos de tener es que debemos de aprender a manejar estas normas de la manera correcta. Y vamos a tratar de que al final podamos cubrir esas 10 horas de capacitación con la gente de la biblioteca virtual de la universidad. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo. Yo les voy a comentar qué es lo que me dicen el día de mañana o el día de hoy, porque yo ya escribí y ellos me van a dar esa respuesta. Fíjense que aquí está un ejemplo de lo que estaba mencionando ayer. Ahorita, de la cita directa o de la cita textual. Mire acá. Ahí hay algunas reglas que son importantes seguirlas así como están. Por ejemplo, se debe de integrar la cita al texto. Se usan comillas dobles para insertar esa cita. Se incluye el apellido del autor y el año de publicación. Se incluye entre paréntesis y al final de la cita el número de la página donde se localiza la cita textual. Entonces, por ejemplo, vea, esto es una cita textual. Dice, según Strauss, 2008, entre paréntesis, aquí está usted mencionando al autor, y luego, entre comillas, vea, en la actualidad se debate en el mundo literario el valor de este galardón. Muchos se preguntan si los libros premiados recientemente resultan tan complicados e inaccesibles para la mayoría de los niños, que en efecto han contribuido a alejarlos más de la lectura. Fíjese que termina cerrando comillas y entre paréntesis se pone el número de página, como dice acá, número de página, donde se localiza la cita textual en el documento escrito por Strauss. Esto es en el texto. Esto es una cita directa de palabras del autor en esta publicación, en el texto que usted está escribiendo. Claro que esto es una cita en el texto y por lo tanto aquí no van los demás datos de esta publicación. Los datos de esta publicación de Strauss del 2008, en donde usted puede encontrar esta cita textual en la página 69, esos datos descriptivos van a estar en las referencias bibliográficas al final. Aquí solamente usted está citando textualmente algo que dijo el autor. Y lo correcto es hacerlo así, autor, año de publicación, entre comillas lo que dijo, y al final, entre paréntesis, el número de página en el documento donde está esa cita. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vea cómo uno debe de aprender la manera correcta de citar la información de otros. Tenemos que hacerlo porque nos va a tocar en toda nuestra vida profesional. En cualquier documento que usted haga, usted debe de citar la información, los antecedentes y los autores y los datos de otros autores de manera correcta. Porque es lo ético y porque es lo que debe de ser. Es lo que debe hacerse. Entonces estamos aquí, ¿ve? Estamos en esto de citarlo directamente. Vamos a seguir desarrollando esto en otros videos. Lo voy a dejar ahí porque necesito que pues atiendan sus otras obligaciones porque seguramente o tendrán clase o tendrán igual otras asignaciones que cubrir a partir de las 11, ¿no? De la mañana.
Bueno, entonces yo voy a continuar con ese tema en otro video. Obviamente no va a ser el día de mañana, sino que mejor lo voy a hacer de manera independiente y se los voy a proporcionar para que ustedes le den el seguimiento. Bueno, estamos pendientes con mañana, ¿no? Mañana tienen que hacer una entrega según la calendarización que hicimos al final. Mañana tienen que hacer una entrega y luego el 18 tienen que hacer también una entrega. Yo estoy revisando lo que ya me entregaron y les voy a dar la retroalimentación y como les dije siempre, igual les voy a proporcionar siempre que les dé esa nota, les voy a proporcionar la rúbrica que se utilizó para hacer la asignación de puntos de cada una de esas asignaciones. Bueno, entonces, si no hay preguntas, terminamos ahí. Continuamos en otro video con este tema de las citas bibliográficas. Licenciado, Dígame. solo quería saber, para el sábado que tenemos el examen, ¿será siempre de manera virtual? Sí, ¿Y sí. la hora qué horas será? La hora podemos convenirla ya en la tarde o incluso hasta en la noche, para que todo el mundo esté ahí. O sea, podemos convenir que la hora del examen sea, por ejemplo, 7 de la noche o 8 de la noche. De tal manera que ustedes no estén fuera de sus casas, sino que están en su casa. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Yo creo que lo vamos a dejar tentativamente a las 8, como para darle tiempo a alguien, si por alguna razón tuvo que no estar, salir en la tarde, que pueda estar ahí presente. A las 8 de la noche lo voy a dejar establecido, ¿verdad? Entonces, dejémoslo así, que sea el sábado a las 8, para que todo el mundo tenga tiempo de llegar a su casa, si es que está afuera. Perfecto, entonces terminamos ahí. Voy a continuar con el tema, como les digo, en un video independiente, para que ustedes continúen con la narrativa de lo que estábamos diciendo. Listo, entonces que tengan buen día. Pendientes para mañana con lo que tienen que entregar, ¿verdad? Bueno, Lick, buen día. Saludos, buen día.